¿Qué onda, Ecuador? Bienvenido al resumen semanal de noticias, espacio donde te contamos lo más importante que está pasando en Ecuador y el mundo. Empezamos con el ámbito nacional, y me alegra informar que los apagones tienen fecha de salida, más o menos. El presidente de Ecuador aseguró que no habrá apagones a partir de diciembre, aunque no especificó una fecha exacta. Noboa destacó que se han invertido más de 700 millones de dólares en generación eléctrica y que se recuperarán 434 megavatios mediante plantas térmicas. Además, se planea importar energía de Colombia para compensar el déficit actual de entre 1000 y 1400 megawatts. A largo plazo, se priorizará la diversificación de la matriz energética con proyectos solares, eólicos y nucleares, como parte de un acuerdo con Francia y Canadá. Sin embargo, Noboa ha enfrentado críticas, ya que los cronogramas anteriores para reducir los apagones no se han cumplido debido a factores climáticos imprevistos. Verónica Abad está de vuelta. La suspendida vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, regresó al país tras 11 meses en el extranjero, tiempo durante el cual ocupó el cargo de embajadora en Israel. Abad busca reivindicar su derecho a asumir la presidencia de manera temporal si el presidente Daniel Noboa solicita licencia para su campaña electoral de 2025. Denunció su suspensión de 150 días por abandono del trabajo como una persecución política, argumentando que el gobierno la dejó en indefensión y bloqueó su retorno para defenderse en instancias judiciales. Abad enfrentará una audiencia el 27 de noviembre para intentar revertir la sanción del Ministerio de Trabajo. También acusó al Ejecutivo de vulnerar la Constitución y llamó a la unidad nacional frente a lo que considera una crisis en el Estado de Derecho. Durante su estadía en Israel y Turquía, afirmó haber sufrido restricciones que califica como intentos de silenciarla. La tensión entre Abad y Noboa se intensifican en un panorama político ya complejo, dejando dudas sobre las implicaciones futuras de este caso. Golpe al narcotráfico. El 20 de noviembre de 2024, un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y Alemania junto con la Fiscalía ecuatoriana resultó en la captura de 3 personas en Ecuador y 2 en Alemania. Entre los detenidos está Yesdimir Srdan, un serbio que había residido en Ecuador por décadas y estaba vinculado a delitos de narcotráfico y lavado de activos bajo la operación denominada Euro 2024. Srdan y sus empresas están acusados de mover más de 4.3 millones de dólares entre 2020 y 2023 desde Europa hacia Ecuador, utilizando compañías de fachada. Las autoridades allanaron 19 inmuebles, donde se incautaron 25 armas de fuego, casi 500 cartuchos, equipos electrónicos y más de $40,000 en efectivo. 2 empresas clave relacionadas con Srdan fueron allanadas: Service Seguridad Servicia Ltda, dedicada a servicios de guardias de seguridad, y Vivo Pro Bovis, que opera en el sector camaronero. Ambas mostraban inconsistencias financieras y estaban bajo el control del serbio y sus socios. El serbio ya tenía antecedentes en Ecuador. En 2011 fue detenido en Perú con droga, pero fue absuelto. En 2015 fue sentenciado a 17 años de prisión en Ecuador por su participación en una red de narcotráfico, aunque en 2018 logró su prelibertad en condiciones controvertidas. El juez que lo liberó fue posteriormente destituido y sentenciado por irregularidades, pero el fallo que benefició a Srdan no fue revertido. Además del lavado de activos, el serbio enfrenta acusaciones por utilizar sus empresas para adquirir bienes por 1.3 millones de dólares, sin justificar su origen. Las investigaciones continúan mientras las autoridades rastrean los vínculos de la red en Europa y Ecuador. Este caso pone en evidencia las falencias del sistema judicial y las conexiones entre el narcotráfico y la economía formal en Ecuador. La captura de Srdan representa un golpe importante contra las estructuras delictivas que operan a nivel internacional. Ahora viajamos al mundo para contarte qué está pasando más allá de nuestras fronteras. Putin eleva la tensión. El presidente Vladimir Putin ha aprobado cambios significativos en la doctrina nuclear de Rusia, ampliando los escenarios en los que Moscú consideraría el uso de armas nucleares. Estos ajustes, oficializados el 20 de noviembre de 2024, coinciden con los 1000 días de guerra en Ucrania y se dan en un contexto de alta tensión por la autorización estadounidense para que Ucrania use misiles de largo alcance contra territorio ruso. La nueva estrategia contempla que un ataque por parte de un país sin armas nucleares, pero respaldado por uno que sí las posea, será interpretado como una agresión conjunta contra Rusia. Asimismo, cualquier acción que amenace de forma crítica la soberanía rusa, ya sea mediante misiles convencionales, drones o aviones, podría justificar una respuesta nuclear. El Kremlin también ha aclarado que una agresión contra su aliada Bielorrusia
o cualquier ataque por parte de un Estado miembro de una alianza será visto como un acto hostil de esa coalición en su totalidad, lo que apunta directamente a la OTAN. Este anuncio llega pocos días después de que Washington permitiera a Ucrania utilizar misiles contra objetivos en Rusia, una decisión que el Ministerio de Exteriores ruso calificó como implicación directa de Estados Unidos en las hostilidades. Según Moscú, Ucrania lanzó estos misiles contra la región de Bryansk, donde 5 proyectiles fueron interceptados y un sexto causó daños en una instalación militar. En respuesta, el Kremlin advirtió que habrá acciones adecuadas y tangibles ante estas incursiones. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró en la cumbre del G20 en Río de Janeiro que Rusia aboga por un mundo libre de armas nucleares, aunque advirtió que las amenazas actuales no pueden ser ignoradas. 1000 días de guerra en Ucrania. Esta semana se marca un número simbólico y doloroso. 1000 días desde que inició la guerra en Ucrania. Naciones Unidas estima más de 12.000 civiles muertos y 26.900 heridos, además de 10 millones de desplazados. La infraestructura está gravemente afectada, con más de 3.400 escuelas y hospitales destruidos o dañados. La niñez es particularmente vulnerable. 659 niños han muerto y 1.747 han resultado heridos desde febrero de 2022, según UNICEF, con un promedio semanal de 16 víctimas infantiles. En regiones como Donbass, los menores llevan más de una década viviendo bajo constante violencia, refugiándose durante horas en sótanos por los bombardeos. El invierno agrava la crisis humanitaria. Con el 65% de la capacidad eléctrica destruida, muchas comunidades carecen de electricidad, calefacción o agua, afectando a 14.6 millones de personas, incluidos desplazados internos, ancianos y personas con discapacidad, según la OIM. Nueva Delhi en alerta por contaminación. Nueva Delhi, la capital de India, ha alcanzado niveles alarmantes de contaminación, superando 60 veces los límites internacionales, convirtiéndose en la ciudad más contaminada del mundo. Esto se debe principalmente a la quema agrícola estacional y las emisiones de las fábricas y el tráfico. El aire de la ciudad alcanzó una medición de 907 en el índice de calidad del aire, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública, similar a fumar 21 cigarrillos al día. Ante este panorama, las autoridades han cerrado las escuelas, suspendido obras y restringido la circulación de vehículos contaminantes. Además de recomendar que los grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con problemas respiratorios permanezcan en casa. A pesar de estas medidas, la mayoría de los habitantes no puede permitirse purificadores de aire, lo que agrava la crisis. La situación ha provocado una emergencia médica, con miles de personas acudiendo a hospitales debido a problemas respiratorios e irritación ocular. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Mi nombre es Sebastián Velástegui, estudiante de periodismo.